Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre y Dios nuestro, gracias por el fantástico privilegio de venir a tu casa para cantar alabanzas a tu nombre, de hablar contigo, para hablar contigo en oración y para escuchar tu voz hablándonos a través de tu palabra. Pedimos, Padre, la iluminación de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a aprender las lecciones que son de beneficio para nuestra vida espiritual. Quédate sobre este sitio a través del ministerio de tu Santo Espíritu y tus ángeles al nosotros abrir tu palabra. Lo pedimos en el precioso nombre de tu precioso Hijo, el Señor Jesús. Amén. En las noticias, en las últimas semanas, ha habido un documento muy interesante. Es un documento muy antiguo. De hecho, los académicos creen que fue escrito probablemente cerca del año 180 de la era cristiana. Fue descubierto en 1971 en Nag Hammadi, en el desierto egipcio. Sabemos que aunque este manuscrito probablemente está datado al 280, en realidad ya existía para el año 180, como ya mencioné. Y la razón de eso es que uno de los padres tempranos de la iglesia, Irineo, quien vivió alrededor del año 180 después de Cristo, habla de este evangelio que ha sido descubierto. El nombre del evangelio es el Evangelio de Judas. Irineo básicamente dice esto: Judas estaba familiarizado con la verdad de una manera que los demás no. Eso es lo que Irineo dice acerca de este evangelio. Y había producido una obra falsificada con este propósito, la cual titularon el Evangelio de Tomás. Es decir, Irineo dice que por el año 180 había un evangelio, el Evangelio de Judas, que ya existía. Era un evangelio gnóstico, en el que aquellos que lo escribieron enseñaban que Judas fue el discípulo más cercano y que estaba más familiarizado con la verdad de Jesús que cualquier otro discípulo. Es interesante notar el contenido de este evangelio. En realidad, rehabilita al Judas de los evangelios bíblicos. De hecho, nos dice que Judas era el discípulo fiel del Señor y que, por tanto, el Señor compartió los misterios más profundos del reino con él. Ahora, no hay duda de que este evangelio es gnóstico. Fue escrito por gnósticos. Y necesito compartir un poco con ustedes en cuanto a lo que los gnósticos creen. Ellos creen que el Dios del Antiguo Testamento, el Creador, era en realidad un semidios maligno. Y la razón por la que era maligno es porque creó el mundo material. Y de acuerdo a los gnósticos, la materia es maligna. Ellos enseñaron que dentro del cuerpo material se encuentra lo que se llaman noxis, palabra que en griego quiere decir conocimiento. Ellos creen que el conocimiento fue encarcelado dentro de un cuerpo material de carne y que el epítome del deseo de todo ser humano debería ser la liberación de la gnosis o la liberación de ese conocimiento especial o sabiduría que estaba contenida dentro del cuerpo material malvado. Es decir, la máxima meta espiritual en la vida era liberar la gnosis o la gnoxis, lo cual muchos cristianos llaman alma hoy día, del cuerpo material para que el individuo pudiera entrar a la esfera más completa y llena del conocimiento. Aquí es donde entra el evangelio de Judas. Verán, este evangelio dice que Judas era el apóstol más cercano al Señor Jesús. Enseña que Jesús tenía un cuerpo y pues por supuesto, de acuerdo a su posición, el cuerpo es maligno ya que está hecho de materia.
De modo que Jesús, más que nada, quería liberar la gnosis de dentro de él, pero como tenía ese cuerpo estorboso hecho de materia, le susurró a los oídos de Judas y le dijo: Judas, necesito una manera de ser liberado de este cuerpo estorboso. ¿Me puedes entregar a las autoridades para que me maten y la gnosis pueda ser liberada de este cuerpo físico? Ahora pregunto, ¿esto suena como los evangelios bíblicos? Esto es totalmente opuesto y diferente de lo que los evangelios bíblicos enseñan acerca del Señor Jesucristo. Siendo así, me parece impresionante que los cristianos de hoy lean el Código Da Vinci o vean la película La Pasión de Cristo y lean el Evangelio de Judas y digan: bien, puede que haya algo de información de la cual no sabíamos. Tal vez es posible la Biblia no sea exactamente exacta en su descripción. Es impresionante cómo los cristianos aceptan fuentes extrabíblicas como confiables y cuestionan la autoridad de las Sagradas Escrituras. La pregunta esta mañana entonces es: ¿quién fue Judas Iscariotes realmente? Estamos en medio de una serie llamada Grandes Apostasías de la Biblia y hoy vamos a estudiar acerca de la apostasía de Judas. Vamos a estudiar lo que la Biblia tiene que decir acerca de esta enigmática figura, Judas Iscariote. Ahora, en realidad en una charla anterior estudiamos que el diablo tuvo 4 problemas básicos. El primero es que era sabio y ustedes dirán: eso realmente no era un problema. El ser sabio no era un problema. Pues sí lo es cuando uno cuando uno se deja ganar por esa sabiduría, es decir, cuando esa sabiduría se corrompe. Entonces, lo que voy a mencionar ahora tiene que ver con la corrupción de esas cualidades. En las Escrituras se nos dice que Lucifer era sabio, era rico, tenía una posición de poder, era poderoso y pues por supuesto estudiamos que era muy hermoso. Ninguna de estas 4 cosas es negativa en sí misma. Ninguna es intrínsecamente malvada. Pero sí pueden corromperse cuando estas características se enfocan y se centran en el yo. Vamos a notar en nuestro estudio que los mismos problemas que tuvo el diablo fueron los que tuvo Judas. Y esas 4 cosas, de nuevo: inteligencia y sabiduría, riquezas, poder y belleza física, atracción física. Permítame decir algunas cosas acerca de las cualidades personales de Judas Iscariote. Sabemos que Judas era más físicamente imponente que los demás apóstoles. Sabemos también que muy probablemente era más inteligente que todos ellos. También sabemos que estaba más sediento de poder que cualquier otro discípulo. Él era el líder y pues por supuesto sobra decir que Judas codiciaba el dinero y también las posesiones materiales. Me gusta llamarlo los 4 pecados del orgullo. Sabemos que Judas era un político astuto y era un economista capaz. Toda su vida parecía girar en torno a la posición y al dinero. Y la idea que tenía de que era más sabio, más inteligente y más capaz que sus colegas. Ahora, quiero leer un par de declaraciones. En realidad son 3 declaraciones del Espíritu de Profecía, donde la sierva del Señor describe las características personales de Judas Iscariote. El deseo de todas las gentes, página 260 en español, dice esto: él era de apariencia imponente. Por cierto, ella luego dice que la razón por la cual Judas, ustedes saben, la Biblia parece tener 2 relatos aparentemente contradictorios. Ojo, aparentemente, porque un relato dice que se colgó y otro relato en el libro de Hechos dice que fue despedazado y los perros se lo comieron. Entonces, ¿cómo podemos reconciliarlos?
Elena de White lo explica hermosamente. Dice que Judas era un hombre muy pesado, muy alto, muy imponente, y se colgó de un árbol que estaba al borde de un precipicio. Su cuerpo era tan pesado que la rama se rompió, cayó al suelo desde una gran distancia, explotó y luego los perros vinieron y se lo comieron. Físicamente era más imponente que los demás discípulos. Bien interesante, ¿no? Él era de apariencia imponente, dice ella, de agudo discernimiento y habilidad administrativa. Ahí tenemos la sabiduría. Y lo recomendaron, los discípulos, a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Les causó pues sorpresa que Jesús le recibiese tan fríamente. En otra declaración que encontramos en el comentario bíblico en inglés, tomo 5, páginas 1101 y 1102, encontramos esta descripción. Dice, pero Judas era un especulador. Le hubiera ido muy bien en Wall Street entonces. Él pensó que podía manejar las finanzas de la iglesia y obtener ganancia mediante su agudeza en los negocios. Su corazón estaba dividido. Amaba la adulación del mundo. Se rehusó a dejar el mundo por Cristo. Nunca comprometió sus intereses eternos a Cristo. Tenía una religión superficial y por lo tanto tuvo especulaciones sobre su amo y lo entregó a los sacerdotes. Estando plenamente convencido de que el Señor no permitiría su propia captura, Judas era un fraude religioso. Tenía un alto estándar para los demás, pero él mismo había fracasado rotundamente en alcanzar el estándar bíblico. No llevó la religión de Cristo a su vida. Alta habilidad de negocios, inteligente, astuto, bien agudo, de acuerdo a esta descripción, muy enamorado del dinero y muy imponente en su figura. En el deseo de todas las gentes, página 664 en español, encontramos la descripción de donde estaba su problema. Judas era tenido en alta estima por los discípulos y ejercía gran influencia sobre ellos. Ahora, quiero que noten que subrayé ciertas palabras aquí. Tenía alta opinión de sus propias cualidades. ¿Es eso cierto del enemigo, de Lucifer? Oh, sí. Y consideraba a sus hermanos muy inferiores a él en juicio y capacidad. Ellos no veían sus oportunidades, pensaban él, ni aprovechaban las circunstancias. La iglesia no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como directores, es decir, los discípulos. Así pasaba Judas revista a todos los discípulos. Y aquí estoy sintetizando porque Elena de White incluso menciona a algunos discípulos por nombre y lo que Judas pensaba de ellos. Así pasaba Judas revista a todos los discípulos y se lisonjeaba porque, de no tener él su capacidad para manejar las cosas, la iglesia se vería con frecuencia en perplejidad y embarazo. Judas se consideraba como el único capaz, aquel a quien no podía aventajársele en los negocios. En su propia estima, reportaba honra a la causa y como tal se representaba siempre. ¿Ven cuál era el problema? Tenía una alta opinión de sí mismo, de su sabiduría y de su inteligencia y de su estatura y de su posición. Pero él se sentía atraído por el Señor. De hecho, sabían que, probablemente muchos de ustedes lo sepan, ¿sabían que él fue quien ofreció sus servicios al Señor Jesús? Noten Mateo capítulo 8, versículos 19 al 21. Muchos no ven aquí a Judas, pero dice allí, y vino un escriba, en Mateo 8, 19 al 21, dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabían que ese era Judas? Le estaba ofreciendo sus servicios al Señor Jesús. Estaba diciendo, seré uno de tus discípulos y ofrezco mis servicios como uno de tus discípulos. Ahora, ¿por qué le contestó así el Señor? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque le estaba diciendo a Judas, si quieres meterte en esto por la posición y por el dinero, no va a pasar. Vinculándote conmigo no vas a obtener fama ni riquezas. En el deseo de todas las gentes, página 664, encontramos estas palabras. Y esto es impresionante. Sintió un deseo de ser transformado. Él quería ser transformado, pero parcialmente. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas. Le dio un lugar entre los 12. Le confió la obra de un evangelista. Le dotó de poder para sanar a los enfermos y echar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto, escuchen esto, no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. No renunció a su ambición mundanal. Por cierto, aquí se refiere a la posición, al poder o a su amor al dinero. Aunque aceptó el puesto, sigue diciendo, de ministro de Cristo, no se dejó moldear por la acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones y cultivó una disposición a criticar y a acusar. Ahora, al estudiar, iremos viendo que el carácter de Judas es el carácter del enemigo. Pues las mismas 4 cosas que llevaron a la caída del demonio en el cielo fueron las que llevaron a la caída de Judas Iscariote. Él fue una copia a pequeña escala de Satanás. Y uno puede darse cuenta de que éste trabajaba en su corazón. Así que Judas ofreció sus servicios y el Señor dijo, bien, yo te escojo. Te incluiré en los 12. Ahora, quiero que noten lo que encontramos en el Evangelio de Marcos 3:13. Y pues bueno, aquí tenemos el llamamiento de los 12. Verán, el ofrecimiento de Judas de servirle al Señor Jesús y volverse uno de los discípulos sucedió antes y evidentemente los discípulos siguieron insistiéndole al Señor Jesús, será muy bueno para la iglesia. Tienes que incluirlo entre los 12. De modo que el Señor dice, muy bien, lo escogeré y lo incluiré entre los 12 discípulos. Dice allí, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y también estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y el último de la lista. Y hay un propósito especial en eso. Y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Es interesante notar que Judas se convirtió entonces en parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Él se infiltró. No era alguien de afuera. Esto es importante porque en nuestro próximo estudio hablaremos del anticristo. El anticristo no es solo un individuo blasfemo de afuera. Es un infiltrado que va a tener las características del enemigo y particularmente de Judas. Elena de White dice, hablando de Judas y de su influencia en el círculo íntimo, que Judas manifestó un antagonismo continuo, secreto y sutil contra Cristo. La educación, página 83.
Verán, si uno miraba a Judas superficialmente parecía que apoyaba al Señor, que estaba a favor del Señor Jesús. Pero cuando Jesús no estaba y Judas estaba con los discípulos, este trataba de menoscabar la obra de Jesús de manera engañosa y secreta. Ahora vayamos al momento en el que Jesús alimentó a los 5,000. Es interesante lo que el Señor Jesús tuvo que decir inmediatamente después de alimentar a los 5,000. Vayan conmigo a Juan 6, versículo 64, y vamos a después leer el versículo 70. Juan 6, 64 al 70. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y ahora vamos y saltemos al versículo 70. El Señor les responde, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diabolos? Uno de vosotros es un diablo, en otras palabras. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas desde el comienzo. Pues por supuesto que sí. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, es interesante notar el contexto anterior a esto. El Señor había alimentado a 5,000 y la gente estaba impresionada. Dijeron, wow, este sujeto debe ser el Mesías. Nadie puede alimentar a 5,000 personas con 5 hogazas de pan y 2 pescados. Es imposible. De modo que en realidad Judas fue entre la gente, entre la multitud y dijo, ¿no sería genial que este hombre pudiera ser el rey de Israel? Solo piensa en lo que podría hacerle a los romanos. Los ejércitos no tendrían ni siquiera que llevar provisiones. Podría decir, abracadabra, y he aquí suficiente comida para alimentar a todos. ¿Saben? Como resultado, de acuerdo a Juan 6:15, la gente intentó tomar al Señor y hacerlo rey por la fuerza. ¿Sabían que Judas estaba detrás de esa conspiración? Porque él quería poder, quería posición, quería un lugar de influencia. Noten lo que dice el deseado de todas las gentes, las páginas 666 en español. Aquí Elena de White enseñó el contexto. Ella sabía que era Judas quien había incitado a la gente a poner al Señor como rey. Por eso el Señor al final dice, uno de vosotros es diablo, uno de vosotros es el diablo o es un diablo. Dice ella, Judas fue el primero en aprovecharse del entusiasmo despertado por el milagro de los panes. Él fue quien puso en pie el proyecto de tomar a Cristo por la fuerza y hacerle rey. Sus esperanzas eran grandes y su desencanto fue amargo. Verán, Judas amaba ser adulado por el mundo. Él odiaba cuando el Señor dijo que su reino no es de este mundo. Odió cuando el Señor dijo, bienaventurados los que buscan la paz. Odió cuando el Señor habló de amar al prójimo y de poner la otra mejilla. Porque él decía, tienes que ocupar una posición de poder. Este no es el tipo de Mesías que tengo en mi mente. En la edificación del carácter, página 58, Elena de White describe su carácter diciendo que él poseía una forma de piedad. ¿Saben que Elena de White dice que si Judas hubiera muerto camino a Jerusalén, en ese último viaje a Jerusalén, que él se hubiera ido como uno de los mayores discípulos? Todos hubieran pensado que él había sido una gran ayuda para los 12 apóstoles, si él hubiera muerto en camino a Jerusalén, antes de que su conspiración fuera desenmascarada. Verán, él hizo todo encubierto. En 2 Tesalonicenses 2 notaremos que el anticristo también trabaja encubierto, pero será descubierto en algún momento y tendrá las mismas características que Judas. Dice ella, Judas poseía una forma de piedad, mientras su carácter era más satánico que divino. Profesaba ser discípulo de Cristo, pero en palabras y obras lo negaba. Y luego avanzamos al momento en que los pies del Señor fueron ungidos por María. Eso se encuentra en Juan 12, 1 al 8, y ahí podemos echar otro vistazo a un problema que Judas tenía. Verán, Judas tenía problemas
con su estatura física, tenía problemas con la adulación del mundo, él tenía problemas con una posición de poder, tenía problemas con el dinero, el prestigio y las riquezas. Noten Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahora, Juan, el escritor del Evangelio, da algo de introspectiva. Noten el versículo 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, usaba el dinero para su propio beneficio personal. Era un embaucador, por así decirlo. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Han notado que el Señor nunca criticaba a Judas abiertamente? Hubiera sido un desastre si él hubiera criticado a Judas abiertamente. Los discípulos no hubieran podido entender exactamente lo que pasaba, porque toda la apariencia apuntaba a que Judas estaba bien. Estos principios necesitaban desarrollarse para que los discípulos pudieran finalmente ver el fruto de su vida. ¿Fue esto cierto de Lucifer en el cielo? Absolutamente. Ahora lleguemos a los eventos del aposento alto. En Lucas capítulo 22, versículo 3, se nos dice lo siguiente, y escuchen muy bien mis hermanos y hermanas. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. El enemigo se metió en Judas. ¿Podríamos decir que Judas era el vicegerente de Satanás? ¿Podríamos decir que Judas fue la mano derecha del diablo para llevar a cabo la traición del Señor Jesús? ¿Será posible que al final de los tiempos el diablo tendrá un anticristo que servirá como su mano derecha, no para traicionar a Jesús, sino a su cuerpo, el cual es su iglesia? Y no será un ateo blasfemo y externo, sino que será alguien de los círculos internos del cristianismo. De hecho, Elena de White dice en El Deseado de todas las gentes, página 262, Judas llegó a ser un representante del enemigo de Cristo. Continuamos notando los problemas que Judas tenía con el dinero. En Mateo 26, versículos 14 y 16, encontramos el momento en que Judas firma la factura de venta. Y por cierto, es interesante que Judas se une con los líderes religiosos. Tenemos una coalición religiosa doble, la cual va a entregar al Señor en manos del poder civil. Eso es importante, porque en Apocalipsis notamos que también tenemos dos poderes religiosos, la bestia y el falso profeta, quienes trabajan juntos para entregar el remanente de Dios en las manos de los poderes civiles del mundo. De modo que Judas se alía con los líderes religiosos para entregarles al Señor Jesús. Por cierto, leeremos el pasaje y luego regresaremos a un punto muy importante. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os los entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Escuchen, amigos, en la mente de Judas, eso solo fue el adelanto por traicionar a Jesús.
¿Saben cuál era el verdadero plan de Judas? Él dijo, voy a traicionarlo ahora. Y que me den mi adelanto de 30 piezas de plata y luego él va a liberarse. Y cuando se libere, va a tomar el trono. Y cuando tome el trono, me va a ser su vicerregente. Y entonces habrá mucho, mucho más que esto. Ustedes dirán, ¿cómo sabes eso? Bien, es muy simple. Cuando él vio que su plan salió mal y que Jesús iba a ir a la cruz y que iba a morir, ¿qué hizo? Se suicidó. Su plan no era que mataran al Señor Jesús, su plan era que se liberara y se volviera rey y lo convirtieran a él en su vicerregente. Noten de nuevo que el poder y el dinero estaban involucrados. Y luego vamos a la última cena. Vamos por la vida de Judas de una manera cronológica. Mateo 26, versículos 20 al 25. El Señor está sentado a la mesa con los discípulos en el aposento alto. Dice allí, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora noten la hipocresía de Judas. Y él aún trata de esconder su identidad a los discípulos. El versículo 25 dice, después Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo a él, tú lo has dicho. En Juan 13, versículo 2, encontramos que fue el diablo quien puso este plan en el corazón de Judas. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y luego de que hubieran tenido la cena, Jesús se ciñe con una toalla y toma agua y toma la toalla y ahora él va a lavar los pies de los discípulos. Noten lo que encontramos aquí en Juan capítulo 13, versículo 2 al 6. Juan 13, 12 al 6. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que iba hacia Dios, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Cuáles pies fueron los primeros que el Señor lavó? Él lavó los de Judas, de acuerdo al deseado de todas las gentes. Déjenme que les leo una declaración del comentario bíblico en inglés, tomo 5, página 1138. Una frase muy interesante. Elena de White dice, Cristo dio a entender a sus discípulos que el lavado de pies no los lavaba del pecado, sino que la limpieza de sus corazones era puesta a prueba con este humilde servicio. En otras palabras, el acto de lavar los pies no limpiaba sus corazones, sino que al hacerlo mostraba que sus corazones ya habían sido limpiados. Ella continúa diciendo, si el corazón estaba limpio, entonces este acto era lo único esencial para verlo. Había lavado los pies de Judas, pero dijo, no todos estáis limpios. Esto muestra que el agua no limpia al individuo porque él lavó los pies de Judas y no quedó limpio. Había lavado los pies de Judas, pero dijo, no todos estáis limpios. Judas trajo consigo un corazón traidor y el Cristo les reveló a todos que sabía que él era quien traicionaría a su Señor.
y que el lavado de sus pies no fue una ordenanza destinada a limpiar el alma de su suciedad moral. Es decir, el lavado de los pies era una señal de que el corazón estaba limpio. El lavado de los pies no era para limpiar el corazón, sino para mostrar que el corazón ya estaba limpio. Y Judas, de acuerdo a esto, había ido con un corazón traidor. Verán, el Señor estaba tratando de alcanzar el corazón de Judas con este acto de amor, con este acto de humildad. Pero lo que hizo fue endurecer el corazón de Judas. Y no fue culpa del Señor que su corazón se endureciera. Fue por la elección misma de Judas. Noten lo que encontramos en Review and Herald en inglés, junio 14 de 1898. Si este servicio es su maestro, humillarse a sí mismo, lavando los pies del peor pecador, no doblegó su corazón, ¿qué más podía hacerse? Fue el último acto de amor que Jesús pudo dar por el bien de Judas. El amor infinito no pudo hacer que Judas se arrepintiera, confesara su pecado y fuera salvo. Toda oportunidad le fue dada. Nada que pudiera ser hecho dejó de hacerse por salvarlo de la red del adversario. Y luego tenemos este pasaje muy importante que encontramos en El deseado de todas las gentes, página 602, donde descubrimos que al principio Judas estaba positivamente impresionado por lo que Jesús hizo, pero luego sintió repulsión. Verán, porque según él, este acto, ¿qué rey lavaría los pies de sus súbditos? ¿Qué rey con sus 5 sentidos que debiera estar sentado en su trono con los súbditos sirviéndole a él, se inclinaría y arrodillaría para lavar los pies de sus súbditos? Eso fue repugnante. Noten la declaración. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas. ¡Wow! ¿Eso pasó en el cielo con el diablo? ¿Mandó Dios a los ángeles ante él? Por un momento el demonio dijo, debo confesar mi pecado. ¿Ven? Esto está repetido en la historia de Lucifer, pues Judas está poseído por Lucifer. Por eso todas estas historias son similares. Absalón, ustedes dirán, ¿por qué es la historia de Absalón similar a la historia de la rebelión del diablo en el cielo? Porque Absalón servía como instrumento del demonio. ¿Cómo se escribe esta historia entonces en nosotros? ¿Acaso Jesús está estampando su carácter en nosotros? ¿O será el diablo en quien lo hace? Ella continúa diciendo, pero no quiso humillarse. Es tan difícil humillarse, ¿cierto? Sí, sigue diciendo, endureció su corazón contra el arrepentimiento y los antiguos impulsos puestos a un lado, casi idéntico a los términos usados por el enemigo cuando estaba en el cielo. Por un momento quiso confesarse y luego todos estos sentimientos egoístas regresaron a su corazón. Y los antiguos impulsos puestos a un lado por el momento volvieron a dominarle. Judas se ofendió. ¿Ven? No se doblegó, ahora se ofendió. Se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Eso destruía toda esperanza de honores mundanales en un reino temporal. ¿Qué quería él? Honores mundanales, un reino temporal, una posición de poder, dinero, influencia. Continúa diciendo, Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. Suena parecido a muchos cristianos hoy en día metidos en el Evangelio de la Prosperidad, ¿no es cierto? Sirve a Jesús y te enriquecerás. Oh, pero no hay nada de malo con tener mucho dinero y varias casas y mucho dinero en el banco y muchos juguetes para jugar y muchos automóviles. No hay nada de malo con eso. Dios quiere que yo sea rico y próspero. Y mientras tanto la obra de Dios languidece y el presupuesto de la iglesia se queda atrás.
Tenía que mencionarlo, mis hermanos, tenía que decirlo. Noten esto, después de verle degradarse a sí mismo, después de que Judas vio al Señor degradarse a sí mismo, al menos en su mente, como pensaba él, se confirmó en su propósito de negarle y de confesarse engañado. Noten esto, fue poseído por un demonio. Elena de White lo llama el demonio del egoísmo. Y resolvió completar la obra que había convenido hacer, entregar a su Señor. Y luego tenemos los eventos finales en el aposento alto. Noten Juan capítulo 13, versículo 26 al 30. Todos preguntaban, no soy yo, ¿verdad? A quien yo diere el pan mojado, dijo Jesús, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Quisiera tener tiempo de hablar del nombre Iscariote. Muy interesante. Noten esto. Y después del bocado, Satanás entró en él. Cuando dijo, no seré yo, ¿verdad? Satanás entró en él en ese momento. Es decir, se convirtió en el vicerregente del enemigo, el instrumento de Satanás. Fue poseído por el diablo. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y vean esto, pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Los discípulos estaban engañados incluso hasta el momento en que Judas se levantó y se fue de la mesa. ¿Cuántos cristianos van a estar engañados hasta el mismo fin por el anticristo? La mayoría. Ellos pensaron que Jesús en realidad había mandado a Judas a hacer un mandado. Sigue diciendo el versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Permítanme leerles el comentario del Espíritu Profecía sobre ese era ya de noche. Decía de todas las gentes, página 611 en español. La sierva del Señor dice, era verdaderamente noche para el traidor, cuando apartándose de Cristo penetró en las tinieblas de afuera, hasta que hubo dado este paso, esto es cuando salió del aposento alto, Judas no había traspasado la posibilidad de arrepentirse. Pero cuando abandonó la presencia de su Señor y de sus codiscípulos, había hecho la decisión final. Había cruzado el límite. En otras palabras, había cometido el pecado imperdonable. Orgullo por su estatura física, su inteligencia y habilidad. El orgullo por el deseo de posición, poder y riquezas lo dominó y se convirtió en la fuerza impulsadora de su vida. Interesantemente, en Juan capítulo 17, versículo 12, se le da un nombre único a Judas. Noten Juan capítulo 17, versículo 12. Juan 17, versículo 12. Y vamos a regresar a esto, porque vamos a hablar de otro hijo de perdición. El hijo de perdición del tiempo del fin. Aquí Jesús dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. El Señor está orando aquí con su Padre. A los que me diste, sigue diciendo, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Para que la Escritura se cumpliese. ¿Qué nombre aquí entonces se le da a Judas? El hijo de perdición. Por cierto, ¿Judas sabía dónde encontrar a Jesús en el jardín del Getsemaní? Sí. De hecho, Judas fue el que dirigió a la guardia del sumo sacerdote a Jesús en el jardín. Entonces, ¿es este un infiltrado que traiciona a su Señor? Sí. No es un extraño ateo y blasfemo el que traiciona a Jesús. Es alguien que pertenece al círculo íntimo. El Señor está siendo traicionado desde adentro. ¿Cómo traicionó Judas a Jesús?
incluso en la manera en que lo traicionó, está profesando lealtad a Cristo. Nota en Mateo capítulo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba el Señor, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. ¿Será posible que el anticristo del tiempo del fin entregue el cuerpo de Cristo, por decirlo de un modo, con un beso? Sin duda alguna, eso fue para todos. Amigos, esta historia se va a repetir. Y lo más triste es que todo el que tenga el mismo espíritu de Judas va a terminar en ese campamento, en el campamento del anticristo. A no ser de que los pecados sean sacados a la luz a través del poder del Señor, a través del poder del Espíritu Santo, terminaremos en ese sistema llamado el hijo de perdición, el sistema anticristo del tiempo del fin. Y terminaremos, tal vez no traicionando a Jesús, pues los que viven en el tiempo del fin son un sistema cristiano, pero traicionarán al cuerpo del Señor, la iglesia. Y luego, pues, por supuesto, tenemos el arrepentimiento de Judas, lágrimas de cocodrilo. Estaba triste por las consecuencias de lo que había hecho. Su plan había salido al revés. No era que se arrepintiera por haber entregado al Hijo del Hombre. Estaba arrepentido porque su plan no funcionó, por los resultados del pecado, no por el pecado en sí. Y noten cómo termina esta trágica historia en Mateo capítulo 27, versículo 3 al 6. Y por cierto, ¿recuerdan cómo terminó la vida de Saúl? Hay una similitud muy notoria entre la vida de Saúl y la vida de Judas. Porque Saúl también fue poseído por un demonio al final de su vida. Porque Saúl también tenía las mismas cualidades que el demonio tenía en el cielo. Las mismas cualidades de Absalón y las mismas cualidades de Judas. Las mismas cualidades del hijo de perdición de los últimos días. Si sabemos cómo trabaja el diablo, en estos casos preliminares sabremos cómo huir del anticristo, que ya está aquí, que pronto se manifestará como el anticristo. Noten Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué? Y se ahorcó. ¿Saúl cometió suicidio? Ciertamente. Noten el comentario acerca de esto en el Deseo de todas las gentes, página 669. Cuando el juicio se acercaba al final, el juicio del Señor Jesús, Judas no pudo ya soportar la tortura de su conciencia culpable. De repente, una voz ronca cruzó la sala, haciendo estremecer de terror todos los corazones. ¡Es inocente! ¡Perdónenle, oh Caifás! Se vio entonces a Judas, hombre de alta estatura, abrirse paso a través de la muchedumbre asombrada. Su rostro estaba pálido y desencajado, y había en su frente gruesas gotas de sudor. Elena de White vio esto en visión. Corriendo hacia el sitial del juez, arrojó delante del sumo sacerdote las piezas de plata que había sido el precio de la entrega de su señor. Y por cierto, al final de los tiempos, va la gente a tirar su oro y su plata a las calles cuando se den cuenta de que están perdidos. Ezequiel 7:19 dice que ni el oro ni la plata los podrá salvar en el día de la ira del Señor. Tirarán el oro y la plata a las calles. Apocalipsis 18 lo describe como Babilonia llorando porque ninguno de los comerciantes de la tierra podía enriquecerse ya mediante este sistema. Haciéndose vivamente del manto de Caifás, continúa, le imploró que soltase a Jesús y declaró que no había hecho nada digno de muerte. Y luego, bastante interesante,
No voy a leer el pasaje, es más bien largo. Ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 16 al 26. Hay una elección en el aposento alto en el día de Pentecostés. El sucesor de Judas. ¿Han leído en la Escritura que debemos ser cuidadosos, no sea que alguien más tome nuestra corona? ¿Han leído ese versículo? Aquí tenemos ese caso. Alguien más está tomando la corona de Judas. Y es Matías. De hecho, lo que Judas hizo fue un cumplimiento de Salmo 109, donde dice que otro tomaría su corona, y eso es exactamente lo que pasó. Otro tomó su puesto. ¿Sabes quién estaba sentado a la izquierda del Señor Jesús en la última cena? Judas. ¿Saben quién estaba a la derecha? Juan. Interesante. Juan estaba inclinado sobre Jesús y Judas estaba a la izquierda tratando de acercarse. El deseo de toda la gente dice que si iba a ser un primer lugar en el reino. Judas quería estar bien cerca de Jesús porque él quería esa posición. ¿Sabían que estos dos discípulos describen a dos tipos de personas que existen hoy en el mundo y que existirán al final del tiempo? ¿Tenía Juan defectos serios de carácter? ¿O le llamaban el hijo del trueno? Tenía defectos muy serios de carácter. Algunos de ellos probablemente peores que los de Judas. Pero Juan permitió que la influencia del Espíritu Santo impactara su vida y transformara su carácter. Mientras que Judas endureció su corazón y no permitió que Jesús lo influenciara, ni lo moldeara, ni cambiara su corazón egoísta. En el libro La edificación del carácter, páginas 58 y 59, en español, encontramos estas palabras, hablando de Juan y Judas. Estos dos discípulos representan el mundo cristiano. ¿Lo ven? Oh, no, Judas son los no creyentes y Juan los creyentes. No, señor. Es como Caín y Abel, dos tipos distintos de adoradores. Dos tipos distintos de religiosos. Dos tipos distintos de individuos que decían servir a Dios. Si vamos a la historia de Caín y Abel, ilustran la misma historia que encontramos aquí. Sigue diciendo, estos dos discípulos representan el mundo cristiano. Todos profesan ser seguidores de Cristo, pero mientras una clase anda en humildad y mansedumbre, aprendiendo de Jesús, la otra muestra que no se compone de hacedores de la verdad, sino de oidores solamente. Una clase está santificada por medio de la verdad y la otra no sabe nada del poder transformador de la gracia divina. La primera está muriendo todos los días al yo y está venciendo el pecado. La última complace sus propios deseos y sus miembros se constituyen en siervos de Satanás. Una última cita antes de dar unas conclusiones. El deseo de todas las gentes, página 663. Elena de White habla de la razón de la caída de Judas. Dice, Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Es decir, vender al Señor Jesús. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia. Es un tipo extremo de codicia. Así me gusta describirlo personalmente. Noten esto. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser motivado predominantemente en su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. ¿Notaron eso?
Tremendo. Ahora, ¿cómo manejamos la belleza? Y me refiero a la atracción física. ¿Alguna idea del problema con las joyas? Algo que hace que todos se enojen, ¿verdad? Cuando hablamos de las joyas. Cuando se mencionan las joyas y los adornos, la gente se enfurece. Bien, ¿para qué las usas? Para glorificar al Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Podría eso ser un tropiezo? ¿La apariencia física un problema moral? Otros están sedientos de posición y poder, especialmente cuando se hacen las juntas de nombramientos en la iglesia. Otros están enamorados del dinero, mientras que la obra de Dios languidece en necesidad. Otros están orgullosos de sus logros intelectuales, de su inteligencia y de sus títulos, de las cantidades de doctorados que podrían tener. No hay nadie mayor en el reino de Dios que aquellos que toman estos bienes y los ponen en el altar de sacrificio, donde son dedicados al servicio de Dios en vez de ser dedicados al servicio del yo. Mi oración es que Dios nos dé de ese espíritu.